En los últimos años hemos visto el resurgimiento de lanzamientos para consolas clásicas como la Game Boy Advance, Sega Genesis, Dreamcast y la que nos ocupa el día de hoy, la Nintendo NES. Es increíble cómo una máquina con más de 40 años encima sigue recibiendo juegos a día de hoy. Lo mejor de todo es que cada vez son más los títulos que están llevando al límite técnico a la consola, con cosas impensables en la época. Un claro ejemplo lo tenemos en el juego que veremos hoy, Changeable Guardian Stick, un título que te dejará con la boca abierta. ¿Te quieres quedar asombrado? Pues entonces, sin más preámbulo, comenzamos. Changeable Guardian Stick es un nuevo juego del género shoot 'em up o matamarcianos para la veterana NES o Family. El título fue creado por Kakui Trading, un grupo de programación compuesto por veteranos de la industria, la mayoría ex integrantes de la compañía Compile, famosa por otra saga de shoot 'em ups, la conocida Al Este, y distribuido por Block Studio. Si por algo destaca este videojuego es por su asombroso apartado técnico. Igual de asombrosas son las ofertas en Eneba, con su promoción juegos más baratos que un dulce, videojuegos desde $1, son precios de locura, así cualquiera juega. Además, puedes añadir saldo a tus juegos online y servicios de streaming favoritos. Y si usas el link de la descripción, te puede salir más barato. Seguimos. Para este análisis utilizamos una demo bastante corta, por cierto, con solo un nivel y un enfrentamiento con un jefe, pero suficiente para sacar conclusiones. El colorido mostrado es impresionante. Ver tantos colores en pantalla en una NES es poco común, salvo juegos de la última hornada. Generalmente estamos acostumbrados a que los fondos sean negros, sobre todo cuando se trata de títulos de este género en la consola. Todo se mueve muy suavemente y mantiene la compostura, incluso con muchos elementos en pantalla. Tal vez lo más destacado es que eliminaron el parpadeo de sprites, tan común en esta máquina. Y si los tiene ni se nota. ¿Cómo lo hicieron? Ni idea, pero es bastante meritorio lo logrado. Si tuviera que mencionar algún defecto, sería que los fondos no tienen múltiples planos, sino que es una imagen desplazándose, y que podría haberse visto más nítido, pero son detalles menores que no afectan el resultado final. Respecto a los jefes, estos son descomunales, ocupando buena parte de la pantalla. La advertencia que precede a su aparición es un detalle interesante. En cuanto al apartado sonoro, poco que decir. Al ser una demo, no hay muchos temas disponibles, aunque son de buena calidad. Los efectos de sonido son correctos, no asombran, pero cumplen. La forma de jugar es la siguiente: con el botón A disparamos. Lo bueno es que tenemos autofire, así que no nos vamos a destrozar los dedos. Con el B cambiamos de forma, de allí el nombre del juego. Nos transformamos en robot o en nave. Con el Select aumentamos o disminuimos la velocidad a la que nos movemos. Al contrario de muchos exponentes de este género, no morimos de un disparo, sino que tenemos una barra de vida que se irá llenando paulatinamente, aunque más rápido si estamos en forma de robot. Tenemos dos tipos de arma, la onda o W, que es un disparo triple, y la B o Big, que es un disparo sencillo, pero podemos poner dos satélites a nuestro alrededor. Estos también nos proveen de ataques especiales, representados por unas balas en el marcador inferior. Estos se activan si pulsamos dos veces disparo. Si estás en forma de robot, lanza una onda imparable, y en modo nave, sueltas una ráfaga de tiros. Estos son ideales contra los jefes finales. El juego se puede conseguir tanto en formato NES como en Famicom, con sus respectivas diferencias según la región, ambas en cartucho físico. Les dejaré el enlace en el comentario fijado por si lo desean comprar. Poco más que decir de esta demo tan corta, pero que nos dejó con muy buenas impresiones. En conclusión, Changeable Guardian Stick es una muestra de hasta dónde puede llegar el hardware de la NES con los conocimientos y herramientas de ahora. Algo así en su tiempo hubiera sido brutal, con una factura técnica espectacular, destacando el nulo parpadeo de sprites, ha marcado un punto de inflexión.
y pasa a formar parte de la élite de los mejores juegos para esta consola. Un imprescindible si eres un coleccionista de la NES o familia. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te ha parecido este Changeable Guardian Stick? ¿Te dejó verdaderamente asombrado? ¿Será el límite de la Nintendo NES? Déjamelo saber en los comentarios. Ahora ya puedes patrocinar al canal a través de Patreon. Al obtener una membresía galáctica, podrás acceder a beneficios como acceso anticipado al contenido, mención fija honorífica en todos los videos y numerosas ventajas futuras, como directos exclusivos para miembros, concursos y más. No pierdas la oportunidad de unirte a esta comunidad, que no para de crecer gracias a tu apoyo. Si te gustó este video, aquí te dejo dos opciones que pueden ser de tu agrado. Allí te espero.